En Facebook en vivo. Bienvenidos a todos a un programa más de Coffee Brain en vivo, ahora mediante Zoom. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos ha gustado mucho este formato en el que estamos en comunicación al instante con todos ustedes. Todas las preguntas, todas las aportaciones que quieran hacer a la conversación que vamos a tener acá son bienvenidas. Bueno, pues como siempre, presento a nuestro equipo, la doctora Kitia Ruiz, médica psiquiatra, especialista en trastornos afectivos, bipolares. Bienvenida, Kitia, muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Está Monique en los controles, como siempre, de Amazon. Muchas gracias, Monique, por ayudarnos a hacer este proyecto posible con toda la tecnología. Y nuestra invitada del día de hoy es Claudia Gómez Robledo. Ella es terapeuta psicocorporal. Ella es directora de C7 Salud Mental y fundadora del colectivo 7 Medioambiental. Y bueno, pues el tema del día de hoy va dirigida al formato en el que estamos, que nos pareció muy importante y bueno, muy interesante abrirnos a esta perspectiva de la salud mental y del medio ambiente. Bienvenida, Claudia. Hola. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos y a todos los que nos están viendo. Interesante tema cuando se aborda desde este lugar, ¿no? Normalmente hemos visto que cuando se habla de salud mental y medio ambiente se habla más desde lo que suceden con los patógenos externos y cómo afectan la salud, y de ahí cómo va a tener una afección inmediata sobre la salud mental. Y quizás valdría la pena, y es como una invitación a que lo veamos desde otro lugar, o sea, más bien como ver que todo esto que está sucediendo afuera es producto de nuestra desconexión, ¿no? Hace un ratito platicábamos estas cifras que pone la OMS acerca de la depresión como la causa número 1 de discapacidad a nivel mundial. Cada vez que yo veo en los espacios abiertos llenos de residuos, estos espacios que hemos venido lastimando, que hemos venido, lacerando, porque así es como yo lo veo, me hace pensar más desde el lado de qué es lo que nos pasa internamente, que no nos deja ver eso que está pasando allá afuera, ¿no? Entonces es un abordaje un poco, sí, efectivamente, la salud mental se afecta cuando respiramos, tenemos menos oxígeno, cuando el estrés nos invade porque el agua que estamos tomando no es agua pura, sino está llena de microplásticos, porque efectivamente la salud mental se afecta. Pero ¿qué pasaría si le diéramos un abordaje también desde esa parte de desconexión que tenemos por dentro hacia el planeta, ¿no? Entonces es una propuesta más allá de... A mí me parece una propuesta sumamente real, en el sentido de que somos nosotros quienes tenemos que tomar esas acciones para arreglar el problema, digamos. O sea, a lo mejor si lo vemos desde lo individual, se ve hasta desesperanzante, ¿no? O sea, es tanto lo que ya hay regado, lo que ya hay deforestado, talado, contaminado, que uno se siente como chiquito a la hora de pensar que puede hacer algo. Pero si lo vemos como la suma de todos y hacemos conciencia de que es este círculo que ahora es vicioso, se está haciendo vicioso desde que ya tenemos perdidos muchos espacios naturales y eso nos afecta a nuestra salud mental, y mientras más afectados estamos, pues menos queremos ver, y eso nos lleva a un estado de salud física y mental pues que no es compatible con el bienestar ni la vida. Pero si lo vemos desde romper ese ciclo, pues tiene que ser desde nuestro ánimo y desde nuestra salud mental, creo yo. Te escucho, Lupita, y de pronto lo que me entra es agobio, ¿no? Así como de... ¡ah! Y entonces, ¿y por dónde empiezo? ¿No? O sea, ¿cuál sería, Claudia? Como, o sea, porque entiendo que entonces esto viene de adentro hacia afuera, ¿no? Es cómo empezamos, ¿no? Con esa conciencia o ese trabajo en nosotros mismos. Mira, yo creo que lo más importante es hacernos responsables. No sé, yo tengo un programa de radio con dos compañeros que la verdad, gran parte de las reflexiones que manejamos ahí van mucho de la mano de lo siguiente, y es, ¿cuándo me di yo cuenta que había un río Magdalena junto a mi casa? Yo viví 35 años junto al río. ¿Cuándo me di cuenta de que ahí estaba y cuándo lo volteé a ver porque no lo había visto? Y me considero una persona pues más bien regular, ha tenido la oportunidad de ir a la universidad, o sea, no me considero una persona que no tenga educación.
Y fue el día que volteé a ver al río y se van a reír, o sea, yo soy abuela de 8 nietos, o sea, tengo ya mi edad, pues, y el día que yo volteé a ver al río fue cuando me di cuenta cuál era mi participación en eso que estaba viendo. Yo tengo 6 hijos, multipliquen eso por pañales desechables. A mí me persigue todos los días de mi vida un estadio azteca, por así decirlo, un estadio de fútbol de pañales desechables que se van a quedar ahí 500 años después de que yo me haya ido. Me coloca en esta situación de darme cuenta, porque ahí es en donde se empieza, dándose cuenta. ¿Y cómo te das cuenta de lo que está sucediendo afuera? Si lo que está sucediendo aquí adentro es tan complejo, y sobre todo más ahora en épocas de coronavirus, pero antes del coronavirus siempre hemos tenido como muchísimos problemas, vivimos estresados, ¿no? Desde siempre, por las guerras, por las hambrunas, por mil cosas. ¿Cuándo? Es cuando nos vamos a empezar a hacer cargo de esto que nos toca, que es nuestra casa, o sea, el planeta es nuestra casa. El reflejo de lo que vemos allá afuera, para mí, es el reflejo interno. Así estamos por dentro. Todos estos desechos, residuos, lo que hemos venido haciendo, rompiendo con todos, no vamos tan lejos, vamos a hablar de COVID, o sea, COVID, ya sea que porque lo fabricamos, que yo lo pongo en duda, pero bueno, hay quienes dicen que nosotros hicimos el virus, pues nos estamos haciendo responsables de eso, ¿no? Pero vamos a suponer que no fuera así, que fuera la razón que están dando los científicos. Cuando nosotros entramos en estos espacios llamados pristinos, donde vive la fauna y donde vive la flora, y nosotros invadimos esos espacios, abrimos y rasgamos lo que hay ahí adentro y lo sacamos y nos lo traemos hacia nosotros. Hemos ido haciendo eso con el planeta. Todos estos espacios los hemos ido rompiendo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por dónde se empieza? Primero, por hacerme responsable. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para contribuir a todo eso? Yo estoy hablando de los pañales desechables, pero, por ejemplo, inclusive hoy que tengo esta conciencia, que me he dedicado a ver cómo podemos limpiar un solo río y estamos juntando muchísimas instituciones y muchísima gente para poderlo hacer. El otro día venía yo caminando por el desierto y se me perdió mi tapabocas. Y mi sensación de dolor fue enorme, pero hoy en día me duele, por lo menos ya me duele hacer algo así. Salí a buscarlo, no lo encontré. Entonces ahora tengo como esa premisa de que llevo una bolsa y cuando encuentro, pues traigo mis guantes y los voy recogiendo, porque así como a mí se me cayó uno y no me di cuenta, probablemente lo que nos está pasando es que no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que ya me extendí un poco, va por ese lado, es dándonos cuentas. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que yo influyo en el medio ambiente y qué tengo que hacer para empezar a romper con esos hábitos que son dañinos, que generan el daño que se está generando afuera? Y si eso lo hiciéramos todos, pues somos 7.500 millones de habitantes en el mundo, ¿no? Al final, yo creo que a todos nos queda claro lo que colabora para nuestra salud, los espacios verdes, los espacios naturales. O sea, ahí no tenemos la menor duda y esa angustia yo creo que este tema a lo mejor pudiera remover ahí. Yo creo que esa es la parte sana de darnos cuenta de que, bueno, estamos yendo hacia un punto pues no favorable, cada vez más difícil para nuestra salud mental. Ajá. Entonces creo que esa es la parte que tendríamos que escucharnos todos y hacernos cargo en el sentido de no tratar de evadirnos, no tratar de distraernos en otra cosa, en el celular, o sea, como yo no vi nada, yo no siento nada, yo aquí medio me cedo, sino realmente, como dice Claudia, si cada uno de nosotros empieza a hacer una conciencia, un pequeño cambio, como es el no tirar el cubrebocas, el ser juicioso con el uso de los empaques, de los vasos desechables, ¿no? A lo mejor me cae muy bien tomarme ese café en la mañana, pero ¿qué tal si empiezo a llevar mi taza? ¿No? O sea, sí tener esos satisfactores de la modernidad que son fundamentales para la salud mental, pero no sé. A ver, es que suena muy bonito. Ahí vengo de abogada del diablo, ¿no? Pero ¿cómo desenmarañas este malestar social? Porque al final es eso, ¿no? Un malestar social, un modo en este momento quizá como de sobrevivencia, de mucho enojo, de mucha incertidumbre, de mucha angustia, donde literalmente cuando uno se pone en modo de sobrevivencia, de pronto puedes ir así. Y no alcanzas, o sea, no alcanzas como a ser consciente de ese entorno. ¿Cuál sería como el paso número uno? Porque, a ver, es que estamos como en la ley de la selva, literalmente,
¿no? A mí me queda claro y lo tengo muy claro que esto es algo que se tiene que hacer en comunidad. Pero en este mundo de la selfie en el que vivimos, del yo, mime conmigo y primero yo y al último yo, es la ley de la selva. Y entonces es como de, no me importa, ¿no? O sea, no me importa, yo mis cubrebocas y entonces no me importa que sean desechables, lo que tengo que hacer es sobrevivir y entonces los tiro. Mira, vamos a tocar un poco el tema aquí en cuanto a dos cosas. Vamos a hablar de sesgos cognitivos, que sería uno de los temas que vamos a tocar. Y la primera, que me gustó muchísimo cuando leí el libro de Sapiens, porque entendí algo que no había yo visto y tiene que ver con que nuestro cerebro reptiliano solamente tiene modo sobrevivencia ahora. Nuestra capacidad de respuesta da hacia lo inmediato y no hacia aquello que viene después. Entonces, somos muy buenos. No sé, yo, por ejemplo, vi lo que sucedió cuando se incendió Notre Dame, que además generó un revuelo en el mundo de los ambientalistas, de cómo es posible que hayan juntado el dinero para salvar una iglesia, y en aquel entonces teníamos al Amazonas encendido y la gente nada más como que estaba observando, ¿no? O sea, sin realmente tener una participación activa. Y desde ahí empecé a hacer como esta conexión y tiene que ver con lo que sigue. Notre Dame es algo que es nuestro, que lo sentimos de nosotros, aunque no seamos de París, aunque no hayamos nacido, todos sabemos qué es Notre Dame y todos en algún momento hemos querido irlo a conocer. La gente que conoce Notre Dame y que ha estado ahí por generación tras generación, pues ha casado a sus hijos, sus bautizos, etcétera, etcétera. El espacio, vamos a quitarle las piedras, el espacio es algo que sentimos nuestro. Entonces, esa conexión que tenemos con aquello que es nuestro es lo que cuidamos. Entonces, mientras tengamos esta desconexión con lo nuestro, que es el planeta, vamos a seguir haciendo lo mismo. Una de las premisas de Colectivo 7 cuando empezamos era, ¿por dónde se empieza? Justamente esta pregunta, y esto tiene ya más de un año, de que empezamos a ver cómo íbamos a empezar a restaurar un río, porque bueno, hemos notado y hemos investigado además y hemos entrevistado a muchísimos científicos. Oigan, señores, la tecnología que hoy tenemos nos va a dar para limpiar el planeta, y la respuesta ha sido no. O sea, realmente no hay, ¿no? Acuérdense este chico que quiso limpiar el océano hace un par creo que 2 o 3 años, que salió con que ya tenía una máquina y ahora sí la isla esta que está en el océano de plásticos iba a desaparecer, y resulta que no pudo, ¿no? O sea, la tecnología no nos va a salvar de esto. Entonces, ¿por dónde se empieza? Lo primero, yo creo, es por volver a reencontrarnos con un conocimiento que ya está ahí, que obedece a los pueblos primigenios que tienen este contacto con la naturaleza. Entonces, eso sería lo primero. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué dicen los incas, los hopis, los mayas? Nosotros tenemos una riqueza cultural en este país en donde estos pueblos tienen mucho que hablar sobre la conexión de la tierra, ir retejiéndonos de nuevo. A mí me gusta pensar que por dentro lo que nos ha pasado es que somos como una especie de telar que se le fueron aflojando los hilos y ahora ya no se ve absolutamente nada, ¿no? Está como roto por un lado y demás. ¿Cómo hacemos para remendarnos por dentro? Pues vamos a empezar nuevamente, me parece a mí, a reeducarnos. A mí me gusta la palabra re. Vamos a reeducarnos. Creo que esa es una de las posibilidades de poder empezar a generar nuevamente una conexión que estaba ahí y que se rompió por nuestra forma de vida, por pues, las políticas públicas, económicas, y por algo que a mí siempre me llama la atención, es que resulta que solamente algunos, porque vuelvo, insisto, hoy en día tenemos una vida que es mucho más fácil, se nos hace más fácil, tenemos lavadoras, no todos, pero hay refrigeradores, hay una serie de cosas, pero eso que hicimos nos llevó a tener un costo enorme, enorme, y eso empezó con esta desconexión. Empezamos primero expulsando lo divino de nuestra vida en la época de la revolución industrial, ¿no? Y yo creo que desde el Renacimiento empezamos como a aventar lo divino hacia afuera, y luego empezamos a desconectarnos con el espacio que realmente ocupamos, porque nos empezamos a sentir dueños y señores del planeta, ¿no? Cuando no lo somos. Somos una especie que si nosotros no estamos, al planeta no le pasa nada, y eso tampoco lo hemos entendido, ¿no? Si nosotros desaparecemos, el planeta va a respirar, ¿no? Hemos entrado también en esta parte que también creo que es importante ponerla ahí, que es el negacionismo, ¿no? Estamos negados a creer que esto que está pasando, que se nos está aventando enfrente, esta crisis climática. Ayer en el programa de radio estábamos haciendo el recuento de todo lo que ha sucedido climatológicamente este año, y verdaderamente es alarmante. Muchas cosas
son parte del respiro del planeta natural, pero muchas otras somos los causantes nosotros, ¿no? Por eso se llama antropoceno. Entonces, ¿por dónde? ¿Por dónde empezamos? Pues primero es hacer eso, hacer esa conexión, empezar nuevamente a reeducarnos viendo qué es lo que nos ha pasado, por qué estoy yo, cuál es mi lugar en el planeta, responder estas preguntas que se quedan como en la parte filosófica de quién soy, para qué estoy, a dónde voy, ¿no? Quedando la premisa de que hoy sabemos que eso que hacemos hoy va a repercutir en las generaciones futuras, nos guste o no. Hay una escena que es muy bonita de un vasito de plástico que creo que se tiró en Japón y apareció del otro lado del mundo. O sea, lo que hacemos de un lado afecta al otro. Hoy en día eso ya lo sabemos. Entonces vamos rescatando todo aquello aprendido, todo aquello que dejamos a un lado para poder empezar nuevamente a hacer este tejido que les digo por dentro, para volverlo a hilar de nuevo, aunque sea retazos. Pero no tenemos tiempo, basta ver lo que dice la comunidad científica, aunque no lo creamos. 1970 salió diciendo, señores, en 30 años esto se va a poner canijo. Pero pasaron 30 años y no hicimos nada. Y los plásticos empezaron a hacerse cada vez más grandes. Ahorita, por ejemplo, con esta pandemia, no sé si han checado, 2.5, esto está hablando de la Ciudad de México, 2.5 toneladas de basura diaria más que antes de COVID. ¿A dónde se va eso? ¿Ustedes creen que pasa la basura, se lo lleva el señor de la basura, que además ni siquiera sabemos su nombre, pero bueno, ni siquiera se lo agradecemos, es su obligación, pasa por la basura, se lleva los residuos y desaparecen? Ajá, ¿a dónde van? Es nuestra obligación hoy en día, creo yo, ya como una obligación, precisamente porque no estamos en una emergencia climática, en una crisis climática, estamos en una emergencia y Sí, no ¿no? vemos. Una obligación y un derecho, ¿no? Un derecho a cuidar el ambiente y a ejercerlo a pesar de que la corriente la sientas un poco en contra. Y ahí es donde creo que la salud mental, viéndolo desde la fuerza de no deprimirnos, no decir, híjole, esto está cada vez peor y ya rendirnos, ¿no? Sino tener ese ánimo, esa esperanza, ese enfoque puesto en nuestra posibilidad como personas, de seguir disfrutando este mundo, de seguir siendo felices a pesar de cómo estamos, porque aún con todo lo que tenemos, todavía hay muchísimo que nos queda, con todo lo que hay ya desgastado, y desde ahí empezar a reconectarnos con nosotros. Como dices, esta parte del sentido de vida, de nuestro lugar en el ambiente, llámese familia, sociedad, naturaleza, es parte fundamental de la salud de los individuos. Entonces, ahí es donde yo decía, bueno, qué padre como el poder voltearnos a ver y como parte de esta comunidad natural, como parte de esta comunidad humana, como parte de esta comunidad de animales del planeta, y sumar esfuerzos, ¿no? Y a lo mejor, no, seguro uno no va a poder hacer todo, pero sí saber que ese pequeñito que yo haga que yo haga hacia el cuidado del planeta, a mí me da una satisfacción también de cuidarlo, de hacer algo, y el impacto es mayor del que yo pudiera llegar a pensar. Mira, ahorita decía Kitse algo que creo que es interesante y lo vamos a tocar, que tiene que ver con por dónde empiezo, me siento ahogado, qué horror, esto está espantoso y demás. Bueno, Colectivo 7 lo que empezamos a hacer fueron talleres. Nosotros llevamos ya vamos por el 6º taller, ojalá podamos hacerlo en febrero y vamos a salir con él, pero pues COVID no nos dejó. ¿Estos talleres de qué van? Es un taller que nosotros colocamos cerca del río Magdalena, donde hacemos una serie de actividades. Limpiamos el río, que no sirve para mucho más que para dolernos. Sacamos entre 8 y 9 toneladas de residuos cada vez que lo hacemos. El río está expuesto afuera, desde la calle de Madrid a la calle de Francisco Sosa en Coyoacán. Entonces, hay brigadas completas, además muy bonito porque en la última que llegaron más de 8,000 personas al evento, venía gente de diferentes partes de la República, eso nos encantó, ¿no? Estaban los topos, por ejemplo, me encantó verlos ahí, gente de las embajadas, de empresas, recogiendo residuos, ¿no? O sea, como parte de una actividad comunitaria. Pero mientras estaba sucediendo eso, estábamos pintando 2 murales, entonces impulsando también esta conexión o reconexión
con las artes, ¿no? Estábamos pintando 2 murales, una sobre la pared de los viveros y otro que nos han violentado ya 3 veces, pero lo vamos a seguir restaurando cada vez que se pueda. Entonces estábamos utilizando las artes. Mientras había una carrera dentro de los viveros de Coyoacán, había gente que estaba corriendo por los viveros, salieron, fueron a recoger residuos y demás, y pusimos un bazar ecológico sobre el camellón, donde cada 5 puestos colocábamos un taller. La gente nos decía, ¿por qué un taller de salud mental y medio ambiente? O sea, ¿qué hace un taller de salud mental y medio ambiente? Y precisamente les voy a decir por qué. Al final del día, cuando ya habíamos terminado la actividad, empezamos a hacer como un recuento de lo que habíamos visto y les voy a decir 5 cosas que sucedieron ahí que creo que vale la pena mencionar. Lo primero es que por primera vez en mucho tiempo vi a la gente sonreír. La gente estaba sonriendo, no estaba usando su celular. Había niños, adolescentes, gente de la tercera edad, había gente con discapacidades distintas, recogiendo y limpiando y pintando y haciendo todo. Se empezó a segregar serotonina. O sea, había algo que estaba sucediendo dentro del cuerpo cuando estamos haciendo este tipo de actividades en donde generamos 3 cosas. Un sentido de pertenencia que ya no tenemos porque lo hemos olvidado. Un sentido de que sí se puede hacer algo y que si lo hacemos juntos al final de una jornada, el espacio completo cambia. Tengo en la página de Facebook para que ustedes se metan y vean las fotografías del antes y después. O sea, ¿qué sucede en un día cuando 8,000 personas entran a limpiar un espacio? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo queda? Y lo que se segrega por dentro nuestro es inmediato en el área de recompensas del cerebro. Ustedes que a eso se dedican lo saben muy bien. Entonces, sí hay una relación, una correlación profunda entre el medio ambiente y la salud mental, pero no así, sino al revés. Es la salud mental lo que nos va a poder permitir entrar a la dinámica de rescatar el planeta que hoy grita, por favor, paren ya. Seguimos sin entender, pero bueno, yo todavía tengo fe que cada vez que nace un niño, Dios dice, todavía creo que tienen redención. Sí, seguro, sí. ¡Wow! Claro, y ahí va más allá, viene la otra parte, ¿no? Que es el altruismo también, ¿no? Sabemos cómo el altruismo como tal también despierta esta liberación de oxitocina, de serotonina, de endorfinas. Y entonces creo que también empezando de poquito, ¿no? En un lugar pequeño, quedándote con ese bienestar emocional, te anima para seguir, ¿no? Quizás esa es la respuesta, ¿no? Empezar por algo pequeño. Empezar por tu lugar, no sé. Sí, es lo que yo decía. Hay Rabindranath Tagore, que era un filósofo que a mí me gusta muchísimo. Decía algo que me encantaba, que iba, digo, no es textual, pero más o menos era así, que yo llegué aquí como huésped y me tengo que ir del mundo como amigo. Y otra frase que decía que me gustaba mucho era, cuando yo me vaya de aquí, el espacio que ocupo quede un poco mejor que cuando lo encontré. Si pudiéramos encarnar, porque no se trata de repetirlo, sino encarnar frases como estas dentro de nuestra psique, creo que vamos a poder empezar a estar un poco más despiertos, ¿no? O sea, la sensación que yo tengo es que pareciera que nuestra salud mental, que ha venido estando sometida a estos niveles de estrés, como tú estabas diciendo ahora es la sobrevivencia, pero antes de la sobrevivencia, pues es la parte económica, y antes de eso pues tuvimos un terremoto, y antes del terremoto, o sea, siempre va a haber algo que nos estrese, siempre va a haber algo que nos coloque en una circunstancia de emergencia. Así vivimos, es parte de nuestra naturaleza. Es ir un poco más allá, es saber que pese a eso tenemos la capacidad restaurativa. O sea, yo siento que el hombre tiene una polaridad impresionante, su capacidad de destrucción es del mismo nivel de su capacidad restaurativa. Entonces, el llamado, creo yo, hoy, cuando hablamos de salud mental, va desde ese punto. Vamos a entrar hacia adentro, a darnos un clavado hacia adentro, a ver cómo estamos respondiendo hacia afuera, y desde ahí empezar a retejernos para poder, pues no sé, dar una respuesta un poco más asertiva. En Colectivo 7, por eso pusimos un consultorio de salud mental. O sea, la gente me decía, pero ¿cómo es posible que hayan puesto un consultorio de salud mental dentro de un proyecto ambiental? Es por lo mismo.
O sea, si vamos logrando que los pacientes que lleguen con nosotros tengan la capacidad de poder ir un poquito más allá. Yo siempre digo que no importa lo que estés viviendo, siempre puedes dar algo. Y cada vez que tú das algo, eso va al centro de recompensas. Aunque estemos pasando un duelo, aunque estemos pasando algo, siempre podemos dar algo. Esa capacidad que tenemos de poder salir, de poder empatizar con otros pese a lo que a nosotros nos está pasando, tendría que ir de la mano de la posibilidad de ir restaurando mientras nos vamos restaurando. O sea, no es primero aquí adentro y luego hacia afuera. Yo creo que hoy ya no hay tiempo. Tenemos que ir de la mano de una cosa a la otra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque esto sí se ha estudiado desde los 90s, ¿no? En el área de la psiquiatría. ¿Cómo impacta el medio ambiente literal a la salud mental? ¿No? ¿Cuáles son todas esas patologías emergentes? ¿No? Y lo pongo entre comillas, que en realidad no lo sé, no soy experta en el tema, pero por el medio ambiente, por esta destrucción. Es muy fácil. Te voy a contar. La NASA hizo un estudio en los años 80 que me llamó mucho la atención, que tenía que ver con lo siguiente. Resulta que desde un satélite empezaron a tomar fotografías de una ciudad como Washington, ¿no? Entonces se dieron cuenta, pues, dónde estaban estas áreas verdes dentro de la ciudad. Pues resulta que en esas áreas donde había verde había menos delitos. Entonces, si hacemos una correlación entre una cosa y otra, ¿qué sucede? El verde, tú lo sabes, todas lo sabemos. ¿Qué nos sucede cuando vemos verde? Vamos a quitarle las partes técnicas porque mucha gente no sabe que por dentro de nosotros se mueven los químicos y empezamos a sentir algo que nos hace estar como contentos, ¿no? Vamos a quitar la palabra felices. Nos sentimos contentos cuando vamos al bosque, cuando pasamos por cualquiera de estos lugares, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería bueno, el verde algo genera dentro de mí, ¿sí? Y si se puede probar en todos estos estudios sociológicos que se ha hecho de las ciudades, hoy se sabe que las áreas verdes, donde hay áreas verdes, hay menos delitos. Entonces, eso vendría de la mano de esto que tú estás diciendo, ¿no? O sea, hoy en día tenemos la capacidad de demostrar que una persona, por ejemplo, que camina descalza en el piso, en el suelo, donde hay tierra y donde hay pasto, algo sucede energéticamente porque nosotros nacimos para estar descalzos, no nacimos para tener zapatos y desconectarnos de la tierra. Pareciera que eso nos ha ido generando este distanciamiento entre lo que somos, lo que verdaderamente somos y cuál es nuestro lugar en el planeta. Entonces, me puedo seguir, hay muchísimos ejemplos que tienen que ver con esto, pero bueno, de la NASA creo que es como muy puntual y pone ahí esta respuesta a lo que me estabas diciendo ahorita, ¿no? Claro, claro. Y yo me quedo pensando en algo, ¿no? Hace un par de años en algún congreso escuchaba a un biólogo y venía a hacernos todo un planteamiento de la salud mental y la destrucción del planeta, ¿no? Literalmente. Y hablaba en particular de comunidades, ¿no? De comunidades indígenas, comunidades que están, como bien decías hace rato, muy arraigadas. Y cómo a ellos les empieza a afectar, que incluso tiene un nombre que no recuerdo, pero cómo les empieza a afectar en su salud mental el ver, olvidémonos del impacto a largo plazo, el ver cómo en ese momento están destruyendo su entorno. Y creo que un buen ejemplo de esto es, no quiero meterme en polémica, pero es el Tren Maya, ¿no? Es toda la destrucción que va a haber como alrededor de personas que quizá a diferencia de los que nacimos en una ciudad, están conectados con la tierra, están arraigados. La tierra para ellos es una extensión más de su ser. Y que nosotros no tengamos como esa sensibilidad de verlo, me parece terrible. Es terrible, no, es terrible. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, pero en lugares como Finlandia, donde la educación, todos lo sabemos, pues es de las mejores a nivel mundial, los niños en kinder van a los bosques, no están en un salón de clase. Los niños en kinder están descalzos en el lodo. Los niños en kinder están subiéndose a los árboles y están haciendo otras cosas que no es aprenderse de memoria, cosas que después la memoria dará para poder aprenderlas. Pero ese contacto con la naturaleza y demás, lo que va a generar es que tengan en el cerebro una capacidad de poderse sentir conectados con el planeta. O sea, esto
lo están haciendo los finlandeses, que es lo que han hecho los pueblos primigenios desde siempre. O sea, pareciera que tenemos que regresar, parar, ver, observar. Miren, en Colectivo 7 tenemos una alianza con Grian Kutanda, que es español. Él fundó una cosa que se llama The Avalon Project, un reservorio de historias de todos los pueblos primigenios del mundo que están relacionados a la Carta de la Tierra. Yo las invito y invito al público a que entren a su página y descarguen algunos de estos cuentos. Son cuentos polinesios, cuentos de mayas, cuentos incas, cuentos de Australia, de todos estos pueblos primigenios. Y lo que tienen que decir realmente es hermoso, valdría la pena, valdría de verdad la pena que pudiéramos detenernos y empezar a observar. Hay uno, por ejemplo, que es muy famoso y creo, ya no me acuerdo si es Navajo o es Hopi, que es el del lobo negro y el lobo blanco, ¿no? En donde está el sabio del pueblo hablando con los niños y platicándoles que hay una guerra aquí adentro, donde hay un lobo negro y un lobo blanco y todo el tiempo se están peleando, ¿no? Y entonces le dice uno de los niños, bueno, ¿cuál gana? Al que alimentes más. O sea, ya había ahí desde entonces estos cuentos que se contaban alrededor de una hoguera o alrededor de un espacio donde no existía ningún distractor, donde nos volvían a conectar con esta salud mental que nos permite poder salir después al encuentro, ¿no? Esa es la apuesta. Yo de verdad creo y los invito a todos que empecemos un poco a reflexionar cuál es mi papel en toda esta destrucción. ¿Qué sí se puede hacer? Hay muchísimos movimientos ecológicos. ¿Cuántos conoces? Por ejemplo, estos que hacemos de repente, que yo los veo en todos lados, vamos a sembrar árboles, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto en la India y en muchos lugares que están viendo porque para el calentamiento global se están sembrando muchísimos árboles. Señores, no es sembrar el árbol, hay que cuidarlo después. Hay que ir a ver que ese árbol crezca. No sé, yo tuve la experiencia allí en el río Magdalena, donde hacemos los eventos. Hubo un evento que no organizamos nosotros, sino los colonos fueron y sembraron los árboles. Y estuvo padrísimo, lleno de niños, familias, todo el mundo muy contento. A un año los árboles están todos muertos. ¿Qué podemos aprender de eso? Mucho más allá de dolernos, vamos a empezar a hacer algo que realmente yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer. Vamos a dejar el lenguaje del desencanto, vamos a dejar de quitar, de ponerle nombre a las personas culpables de todo eso, porque todos somos corresponsables y vamos a aprender sobre estas cosas que hemos venido haciendo para poder reestructurarnos, ¿no? Nuevamente, la salud mental, y voy a seguir insistiendo, es un bastión indispensable para poder hacer eso, para poder aprender. O sea, que todo esto que hemos pasado nos sirva como un aprendizaje, que podamos encarnarlo y que no se quede nada más en cosas fortuitas, ¿no? Estos como pequeños lanzallamas así de conciencia que de repente tenemos, sino que tengamos la capacidad de poder sostenerlo, como sucede, ustedes lo saben, que se dedican también a esto de la salud mental, que los procesos cuando son exitosos es cuando los podemos sostener, porque podemos hacer cambios extraordinarios en nuestras vidas, darnos cuenta, trabajar como locos, ahora sí tengo un mal genio espantoso y ya encontré la fuente y ya estoy aquí, pero si no lo sostenemos, ¿qué es lo que sucede? O sea, el trabajo de esto es un trabajo continuo y no hay respuestas fáciles. Yo no sé, aquí vamos a tocar un tema que les va a encantar, el libro de Summers, 10 puntos para ser felices, usted hágale A, B, C y D y friéguele, ya para mañana va a estar sonriente y demás. Eso no existe. Los cambios y los procesos son lentos y hay que irlos sosteniendo de a poquitos. Y a lo mejor, por ejemplo, como a mí me decían, ¿por qué quieres limpiar un río? Pues ni siquiera lo vas a ver limpio. Tal vez no, pero en el intento voy restaurándome del daño que yo hice. Para mí, desde mi punto de vista, cada vez que hacemos un evento de estos, yo siento que me redimo de alguna manera por mi ignorancia, por mi incapacidad de verlo, y no es porque sea yo culpable, no, me estoy haciendo cargo de lo que me corresponde. Eso es lo que creo que hoy en día hace falta para poder salir al encuentro de una tierra que hoy está gritando como nos está gritando. No, y es un proceso que, como tú dices, en el mismo proceso llevas una satisfacción, o sea, como, por ejemplo, ese simple día, por decirlo así, porque fue un día en los que las personas van y hacen esta colaboración por el río, aunque no lo hayan visto limpio por siempre, cambia
da una satisfacción, da un bienestar mental, la comunidad, ¿no? Y entonces creo que es un proceso que sí se necesita estar, pero que en determinado momento se puede engranar y caminar solo, ya sin, o sea, sin este esfuerzo, ¿no? Es como romper esta inercia, salir de nuestro ensimismamiento y empezar a conectarnos con otros y recuperar esa satisfacción que es el cuidar a los demás, al medio ambiente, y desde ahí la salud mental pues está totalmente ligada, relacionada fundamentalmente, ¿no? No se puede separar. Tenemos varios comentarios. Mira, antes de contestar, nada más quería decir una cosa. Tampoco se trata de que nos encueremos y nos vayamos a la selva. O sea, a ver, hoy tenemos una serie de herramientas, una serie de cosas. Hoy nos toca con esto que tenemos hoy en día enfrentar lo que hay. Porque también nos sucede mucho, los seres humanos somos así, ¿no? Mandamos todo, eso no sirvió y ahora empezamos. No se trata de eso, se trata de ver cómo podemos conjuntar todo lo que tenemos Sí, para y eso poderlo es, empoderar, ¿no? igual hay por ahí una frase muy conocida, bueno, no sé, es, más vale paso que dure y no trote que canse. Entonces vamos como pasito a pasito, encontrándole el sabor, recontactándonos con esa satisfacción, con esa parte sana de nosotros, de reparar y repararnos. Y así es algo que, un proceso que se puede sostener, ¿no? No quemarnos en el arranque y estar ya descuidando otras áreas, ¿no? Tenemos saludos de Flor Ortiz, muy orgullosa de ser parte de esta acción pro salud mental y ambiental. Muchas gracias por acompañarnos. Vivian dice salir de la zona de confort y dejar de esperar que sean los otros quienes tomen acciones. Es hoy, es ya y comienza desde lo que desechamos y cómo lo hacemos en casa y a los lugares donde vamos. Tenemos a Darquina. Así es, creo que debemos ser más conscientes al cuidar nuestro planeta. Es nuestro deber, ya que vivimos en él, sobre todo empezar a educar a los hijos en cuidar el planeta, formarles una cultura ecológica. Lorena, Déjame hacer una pausa. Me quedo pensando, ¿será solamente educar una cultura ecológica o reeducar como muchas otras cosas, ¿no? Reeducar desde este pragmatismo, por ejemplo, que nos hace ser, o sea, queremos todo rápido y a la primera, ¿no? Entonces, claro, eso hace que nos podamos desesperar y entonces no ser constante, como lo que decías hace rato, ¿no? Los 10 pasos para ser felices. Entonces, sí, a ver, sí educar la ecología y creo que es algo que ya se hace, pero le falta algo. Le falta, creo que el componente de esa educación ecológica, el componente humano, el componente emocional también, ¿no? Yo le agregaría eso. Ya es lo que yo te decía, o sea, para mí desde donde yo lo veo, tiene que ir junto, o sea, ya no hay tiempo para ir primero por acá y por acá. Hoy en día creo que el trabajo es completo, es salud mental. Hay algo que estamos dejando de lado y que no es el programa, pero es importante, también espiritualidad. Yo no estoy hablando de una religión y es muy respetable, pero este contacto con lo divino, con aquello que nos hace colocarnos en el lugar donde estamos, también nos ayuda a ponernos en lugar, a no perder el agradecimiento. Nos hemos olvidado de agradecer todo esto que tenemos. Todas las culturas primigenias se dedican a agradecer de una manera u otra el espacio que ocupan. A nosotros se nos olvidó, ¿no? Y ese agradecimiento obedece mucho de esta parte en donde nos colocamos por encima de lo que tenemos alrededor, y los seres humanos no estamos por encima de ninguna especie. Hay un cuento maravilloso que es mesopotámico, en donde está un hombre hablando con la divinidad, y entonces le dice la divinidad: nunca olvides que este lugar es prestado, donde habitas es prestado. Desde entonces ya lo sabíamos y lo hemos olvidado. Entonces, yo creo que, como estás diciendo, es como un trabajo dual, pero va mucho más allá también. Es un restaurarnos por dentro, es volver a agarrar el hilo y la aguja y empezar a ver cuáles son estos fragmentos de ser humano que están regados por todos lados, para ver cómo los sumamos y desde ahí podamos responder mucho más asertivamente, ¿no? y tener un bienestar, o sea, ahí es donde eso es lo que nos va a dar el bienestar y la salud mental también. Colaborar. La parte ambiental, pues es definitivamente un elemento fundamental. Pues, bueno, es lo que te decía, o sea, para mí
la salud mental es bastión indispensable de poder dar una respuesta asertiva hacia el cambio, hacia estos cambios y emergencia climática que nos vamos a tener que enfrentar. Señores, COVID llegó para quedarse, pero vienen otros. ¿Qué vamos a hacer? O sea, vamos a estar siempre pensando que estamos en peligro y no vamos a hacer nada. ¿Por qué no vamos abrazando la posibilidad de que esto llegó para quedarse, que no se va a quitar, que no hay vacuna para la emergencia climática? No la hay. Y que esto sigue avanzando. El año pasado tuvimos las temperaturas más altas en la historia. Y se nos olvida los incendios de Australia, qué bonita, tenemos memoria de teflón, se nos olvidan las imágenes de los koalas, o sea, se nos olvida. Y entramos ahora en la dinámica y en la vorágine. Efectivamente, tenemos una serie de problemáticas terribles, es la economía, es cómo voy a sobrevivir, es en mi familia se han muerto muchas personas de COVID, es claro que eso está pasando. ¿Cómo podemos hacer para que pese a eso que está pasando, tengamos una capacidad también de empezar a ser creativos? Somos, los seres humanos tenemos esa creatividad, viene inserta en nuestro software. Vamos siendo creativos para poder ir lidiando unos para un lado, otros para otros. Miren, en un programa que tuvimos, y yo quiero mencionar aquí a Osiris Gaona, que forma parte de Colectivo 7, ella me puso en la mente una imagen que me fascinó, es especialista en murciélagos, quizá de las personas en México que más saben sobre estos pequeños animalitos, y colocó en mi cabeza una guardería. Resulta que los murciélagos tienen guarderías. Las mujeres murciélagos ponen a sus bebés, los cuelgan, unas salen, dan de comer, mientras otras cuidan a sus bebés. No vamos a sobrevivir esto que está sucediendo si no lo hacemos en común unión, en comunidad. Eso ya lo aprendimos en el Paleolítico. El ser humano sobrevivió a esa época porque vivía en pequeñas comunidades, se cuidaba, se protegía. Entonces, volviendo un poco a la parte de por dónde se empieza, es por ahí. Mientras estamos haciendo eso, vamos restaurándonos por dentro y vamos haciendo una especie de movimiento energético que nos permita ir avanzando, ¿no? Que tengamos esa capacidad evolutiva de dejar ese mejor espacio gracias a eso, ¿no? Sí. Entonces va por ahí. Y yo, por ejemplo, hoy quisiera agradecer cuando pusimos el consultorio, lo pusimos en el mes de marzo cuando empezó esta cuestión de COVID, como un espacio gratuito, de atención gratuita, sobre todo para las crisis emocionales que se dieron. Atendimos más de 1000 en total en el tiempo que estuvimos en eso. Y lo que me pareció más hermoso fue que muchos de esos terapeutas se quedaron y ahora construimos entre todos este nuevo espacio que se llama C7, Salud Mental. Y a cada uno mi mayor agradecimiento, porque pese a lo que está sucediendo, estas personas dijeron, yo ayudo, ¿cómo ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué necesito hacer? Eso es parte del sistema restaurativo que está intrínseco en los seres humanos y que también hemos olvidado. Somos capaces de hacer más, aunque estemos pasando una situación como la que estamos pasando. Y cuando lo hacemos en comunidad, me encantaría que algún día hablaran con los terapeutas que estamos, esta sensación de pertenencia, de pertenecer a un espacio, que además tiene la posibilidad de restaurar el único río, bueno, digo único porque así es como se le llama, de la Ciudad de México. Es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que la salud mental tenga un engranaje y que vaya encaminando también hacia, si se puede, y si logramos entre todos limpiar un solo río, que podamos después hacer eso con los otros cuerpos de agua de esta ciudad y de las otras ciudades, ¿no? Una superterapia porque implica, como dices, la restauración de uno y una terapia para el ambiente. Y pues bueno, yo creo que eso está magnífico, ¿no? Tenemos saludos de Lorena Blanco, de tu equipo. Dice, es un orgullo ser parte de este equipo de C7. Muchas gracias. Tuni, qué gusto que nos comparten un tema tan importante. Orgullosa de ser parte de este gran equipo. Muchas gracias. Mercedes dice, se necesita perseverancia. Y bueno, pues sí, totalmente de acuerdo. Y esa perseverancia no tiene que ser algo difícil ni algo, no, sino es como entrar en un círculo virtuoso en el que ahora vayamos mejorando nosotros, mejorando el ambiente y así. Jorge Herrera, todos decimos amar a la naturaleza, pero en concreto, ¿cuáles son las acciones que haces en tu vida cotidiana por la preservación del medio ambiente y los ecosistemas? Que también hemos estado hablando y bueno, él deja acá como varios puntos que los vamos a dejar ahí para que los lean todos, muchas buenas ideas de lo que
hacer. Y mira, Lidia. ahí me gustaría tomar lo que dijo Kitsia, con pequeñas acciones, de verdad, con pequeñísimas acciones, haciendo conciencia de que si yo voy, por ejemplo, a comprar algo a un supermercado, que estoy viendo todos los plásticos, por lo menos tener la conciencia de que los plásticos tienen una marca que dice cuáles son, que se pueden otra vez, ¿cómo se llama?, reusar, y cuáles no, tienen una marca. ¿Por qué no vamos aprendiendo? Entonces, la próxima vez que vayamos al supermercado, en vez de comprar, por ejemplo, y estoy hablando de la gente que puede, siempre cuando hablamos, parece que hablamos en general y hay gente que no puede, pero la gente que puede hacerlo, ir a comprar, por ejemplo, un cuartito de jamón. ¿Por qué mejor no lo piden a granel y se lo llevan en su topper y se lo llevan a su casa? Es el mismo ejercicio, no cuesta mucho más. Los empaques que vienen, esos empaques en donde están esos alimentos empacados así, no son reusables, se quedan en la tierra. Ni siquiera tenemos un sistema donde se quemen o se hagan algo, esos se quedan ahí. Pero es ir aprendiendo, son pequeñas acciones, o sea, es empezar por una cosa. Y después, de verdad se los digo, como me pasó a mí, empieza a doler el día que sucede algo, me pasó a mí con el tapabocas, me dolió. Eso, a veces, ¿no? A veces en esta parte pragmática, hedonista, de desconexión, creo que esa es una barrera bien importante para no tomar acción. Porque una vez que uno hace conciencia, no hay marcha atrás. Y esa conciencia, como bien dices, duele. Duele. Y entonces, sumergidos como en tanto sufrimiento, a veces es mejor no ver. Tristemente, a ver, tristemente, o sea, no porque así tenga que ser, no, pero se necesita valor. O sea, se necesita valor para despertar la conciencia y no tener esa marcha atrás y saber manejar ese dolor. Yo hago la invitación un poco más allá, de verdad, cuando uno empieza a hacer esto, hay algo que pasa adentro donde uno empieza a sentirse bien. Miren, en el equipo de trabajo del consultorio, yo veo lo que sucede cuando una persona tiene contacto con otra y a través de eso empieza a restaurarse. Los comentarios de, es que muchas gracias, ahora puedo hacer esto, ahora puedo hacer lo otro. Lo mismo nos sucede cuando nosotros mismos empezamos este proceso restaurativo hacia hacer algo más allá de lo que estamos acostumbrados. La invitación es, de verdad, por dentro se empieza a sentir uno muchísimo mejor. Nada más por eso vale la pena, porque sí estoy de acuerdo, es mucho más fácil no hacer, pero hay algo ahí que nos hace ser seres humanos, que somos realmente seres extraordinarios, pese a toda esta polaridad que estamos viendo afuera. También tenemos eso está aquí adentro. Nada más hace falta detonarlo y se detona haciendo pequeñas cosas. Cuando nosotros vemos que algo de lo que estamos haciendo está generando algo bueno, algo adentro de nosotros se mueve. Esa salud mental a la que yo estaba refiriéndome cuando hacíamos esta parte, es parte de ese equipo que necesitamos para poder restaurar el planeta. Es una invitación. Empiecen con una cosa pequeña y van a ver lo que sucede por dentro. Sostenerlo después no se vuelve tan difícil, porque nos sentimos también hacerlo que ahora lo vamos a querer hacer, ya no va a costar trabajo hacerlo. O sea, ya hemos roto esa barrera, este impasse, ¿no? Que pareciera que estamos sumergidos como seres humanos en donde ni para atrás ni para adelante. Yo no sé si ustedes lo ven, más bien vamos, a veces hay como la sensación de que vamos para atrás, ¿no? Pero hay también todo eso adentro de nosotros, que si logramos restaurarlo, vamos a poder movernos de ahí y hacer algo distinto. Señores, si no hacemos algo distinto, no nos vamos a mover del lugar. A mí me parece increíble algo, ¿no? Y esto es, o al menos como yo lo viví. De pronto, cuando el mundo se encerró prácticamente 3 meses, ¿no? Se limpiaron los cielos, se limpiaron los mares, los animales volvieron a salir. O sea, si nos quedaba alguna duda de cómo éramos nosotros los que estábamos como destruyendo muchas cosas, no nos lo contaron. No fue un artículo científico, no fue ciencia ficción, lo vimos. Y de pronto se nos olvidó así. Eso es lo que te decía de esta imagen del koala, fíjate, me pasó a mí ayer en el programa de radio que estamos haciendo el recuento cuando hablamos del incendio de Australia, lo que me vino a la mente fue la fotografía del koala y ya se me había olvidado. O sea, ya lo había guardado en un archivo como si eso no hubiera pasado. Lo vuelvo y lo recuerdo y
me genera la posibilidad ahora que estoy como un poco más consciente y que cada día voy aprendiendo más porque voy aprendiendo híjole, como sobre la práctica cotidiana de esto, híjole, sí me está funcionando, esto no me está funcionando. Y ahí es donde entra la salud mental. Estos procesos, como ustedes saben, es lo que nos va permitiendo restaurar aquello que se ha dañado en el camino para poder empezar a tener una sensación de beneplácito y de que pertenecemos a este planeta para algo, ¿no? Sí, es una realidad que las dificultades en salud mental están aumentando y ahí, bueno, es donde uno se tiene que dar una pausa y preguntarse qué hay relacionado. Evidentemente la parte biológica pasa por la parte biológica y es ahí donde la medicina y la terapia tienen una influencia, pero bueno, definitivamente creo que el abrirnos a trabajar juntos en esto otro que está condicionando o pesando tanto para que cada vez sea más difícil mantener una salud mental de bienestar, una salud mental óptima, creo que es un camino que aunque parece una industria muy difícil, la verdad, escucharte y que nos compartas este proyecto, esta organización que tienen estos espacios, a mí me da muchísima esperanza y te agradezco muchísimo, tanto por compartirnoslo y sobre todo pues por hacerlo y llevarlo a cabo. Y bueno, por acá nos siembras, creo yo, como una idea de muchas cosas que se pueden hacer y que tenemos ahí como decía en un principio, un derecho de hacerlo, un derecho de defender nuestra humanidad, nuestra conexión y nuestra salud mental, ¿no? Sí, pues está muy rica la plática, podríamos seguir, pero se nos acabó el tiempo. Claudia, ¿cuál es tu mensaje final? ¿No? ¿Cuál es tu mensaje final a todos los que Primero, nos ahorita están? en esta época que estamos sufriendo el nivel de estrés al que estamos sometidos es, señores, busquen ayuda. Ay, de verdad, eso es lo primero. Hay mucha gente que cree o le da pena o le da vergüenza porque se está sintiendo como se está sintiendo a pedir ayuda. Hoy en día hay un llamado desde la salud mental a todas estas personas que busquen ayuda. Hay muchísimos lugares donde pueden ir. Está nuestro consultorio, pero están ustedes. Hay mucha gente con la que pueden acudir cuando se sientan que necesitan ayuda. Lo primero es saber que no siempre lo podemos solos y creemos eso. Estamos como ensimismados en esa idea que traemos en un bagaje, híjole, es como individualista, ¿no? Creo que eso sería lo primero. Segundo, es invitarlos a todos a que empiecen a voltear afuera de su ventana y a ver qué hay allá afuera que puedo hacer. Actos sencillos, pequeños. No sé, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo. Yo voy a caminar mucho en el bosque, aquí vivo en la Ciudad de México y aquí en el desierto. Yo me llevo una bolsa y voy recogiendo los residuos que alguien dejó. Un poco en esta sensación de hopoponopono que me gusta muchísimo de pedir perdón por lo que estamos haciendo al planeta. Pero les voy a decir una cosa, yo bajo caminando la hora, 2 horas que bajo y me bajo esas bolsas y mi sensación es muchísimo mejor que si solo bajo la montaña o subo la montaña sin hacer algo más. Esa es la invitación, vamos reconectándonos. Hay muchísima información, hoy tenemos estos medios de comunicación que nos permiten entrar a Google, hacer investigación. La siguiente es, no crean nada de lo que está allá afuera, investiguen. O sea, esa es otra de las cosas. Tenemos también esta tendencia. Es que ya salió en Facebook que dicen que no sé cuánto. ¿Por qué mejor no tomamos la información, investigamos y nos hacemos nuestro criterio propio? Yo creo que no hay cosa que más nos vaya a permitir poder sanar un planeta que se está desgajando que la posibilidad de encarnar la experiencia de lo que vamos haciendo día a día en los pequeños actos, ¿no? Hoy produje menos residuos, ¿no? Yo de repente voy contando y digo, híjole, esta semana salió una bolsa más pequeñita. Eso en mí genera una sensación de que estoy por lo menos intentándolo, ¿no? No quiere decir que llegue a buen puerto. Cada día voy aprendiendo más. Esto que les dije ahorita de los plásticos, me lo enseñó una niña de 10 años, ¿eh? Una niña que da un taller con nosotros, hija de un abuso. Ella da un taller sobre residuos en el colectivo 7. Ella me enseñó eso. A cualquier edad podemos aprender, no importa, hemos aprendido mal. Eso no quiere decir que no podemos reaprender, que no nos podemos reestructurar, que no nos podemos retejer. Entonces ese sería mi mensaje, vamos abriendo un poco la mirada así, efectivamente esto está terrible, no va a pasar, lo siento, esto va a continuar,
pero sí podemos hacer mucho mientras estamos atravesando esto, que nos permita tener una mejor comunidad, que podamos unirnos los unos a los otros y darnos cuenta que podemos hacer muchísimo cuando trabajamos en conjunto, dejando nuestras diferencias y nuestro lenguaje del desencanto. Esa sería como el cierre. Y agradecer, obviamente, a toda la gente que participa en Colectivo 7. Somos más de 190 instituciones que estamos impulsando el proyecto, y a la gente que se ha sumado al consultorio de C7 Salud Mental, que hoy nos permite poder acercarnos a la gente. Acabamos de empezar un proyecto fuera de México que también nos permite tocar a otros seres humanos del otro lado del charco. En fin, me parece que esa sería como mi resumen. La salud mental es un bastión indispensable para nuestro lugar en el planeta. Pues muchísimas gracias. Lupita, ¿quieres agregar algo más? Agradecer a todos por esta magnífica conversación. Se quedaron varios comentarios, todos ellos de agradecimiento, de saludos, muchos saludos a todos. Gracias por acompañarnos y bueno, pues esperamos que no sea la última vez, Clau, que puedas acompañarnos en otras conversaciones. Es un tema que creo que hay que estar compartiendo, reforzando, y es nuestro granito de arena también con la comunidad de abrir estos espacios de comunicación. Pues muchas gracias a Lupita, a Monique, que está hacia allá, y pues a toda la gente que nos está escuchando. Siempre va esta parte de agradecimiento y de saber que una de las cosas que nos va a mover, me parece a mí, es la pasión que pongamos en aquello en lo que creemos. Si en eso que creemos nos sostiene, de verdad vamos por buen camino. No importar a dónde se junten y a dónde lo hagan, o sea, hay muchísimas opciones. Entonces es como vamos viendo cómo trabajamos juntos. Pues de verdad, muchísimas gracias a todos, gracias por los comentarios, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Monique, de Amazon Estrategia Digital, que sin ella esto no sería posible. Lupita, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias.